Breathe Life, un espacio para renacer y despertar, en la voz de Cintia. Un emprendedor es alguien que se lanza al vacío desde un acantilado y construye un avión mientras cae. Reid Hoffman. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por estar aquí, por acompañarme a su podcast Breathe Life, el arte de renacer. Este es mi canal, La Voz de Cintia. Bueno, pues hoy tenemos el tercer episodio de esta segunda temporada. Muchas gracias a todos ustedes por el éxito, por el apoyo en nuestra primera entrevista con Diana. De verdad les agradezco muchísimo y bueno, pues vamos a continuar con esta temática acerca de la cuestión del dinero, de las finanzas, de los negocios, de las empresas. Eres empleado, eres empresario. ¿Eres empleado y quieres iniciar una carrera como empresario? Bueno, pues estamos hablando de todos estos temas. Comenzamos hoy con nuestro tercer episodio y el tema de hoy es mentalidad empresarial versus mentalidad de autoempleado. Si tu negocio depende completamente de ti para funcionar, déjame decirte que no eres empresario. Tienes un autoempleo, sí. Empresario quiere decir que estás delegando, que tienes más gente a tu cargo y que si tú no estás, no pasa nada y ese lugar puede seguir funcionando. He aquí la diferencia entre tener una mentalidad de empresario y una mentalidad de autoempleado. Muchísimas personas creen que tener un negocio ya es ser empresario. Pero no, tampoco el tipo de negocio ni el tamaño del negocio depende de si eres empresario o no. Puedes tener un negocio pequeño, pero dirigirlo y tener personas a tu cargo, entonces eres un empresario. Y puedes tener un pequeño negocio en el cual tú todo el tiempo lo funcionas, tú todo el tiempo estás en la cuestión operativa y si tú no estás, ese negocio se tiene que cerrar. Entonces ahí tienes un autoempleo. Entonces, hoy vamos a justamente hablar de esa diferencia entre tener esa mentalidad de empresario y esa mentalidad en donde solamente te estás dando un empleo tú. Puedes incluso tener ese negocio y seguir pensando como autoempleado, es decir, esclavo de ese negocio. La diferencia no está en el tamaño, ni en el dinero en que invertiste, ni en el número de clientes que estás recibiendo, ni tampoco en el número de ventas. No tiene que ver eso con que seas empresario o con que seas un autoempleado. La diferencia aquí está en la mentalidad. ¿A dónde quieres llevar ese negocio? ¿Lo quieres seguir manejando tú todo el tiempo? ¿O a dónde quieres llevarlo? ¿Hasta dónde quieres crecer? Entonces, todo está en la mentalidad. Porque si tú dices, bueno, me va bien, aquí estoy, tengo un trabajo, pues abro yo, cierro yo, yo decido mis horarios. Sí, a lo mejor eres dueño de tu tiempo. Pero si tú no estás, ese negocio no funciona. Entonces, todo depende de la mentalidad que tú tengas o la visión que tengas para ese negocio o ese proyecto que estás iniciando. La mentalidad del autoempleado o del autoempleo funciona de la siguiente forma. Tú haces todo, tú resuelves, tú manejas, tú operas, tú cobras, tú haces las cuentas, los cierres, tú básicamente haces todo. Y si tú no estás, ese negocio deja de funcionar. Y entonces tú eres indispensable para que el negocio funcione. Si te enfermas, no hay ingresos. Si no abres, no hay entrada de dinero, no hay flujo de dinero. Entonces, esto es tener una mentalidad de autoempleado. No hay quien te cubra, no hay quien salga a hacer ese trabajo si tú estás enfermo. Ya no hablemos de que si te quieres ir de vacaciones, si te enfermas.
No hay quien cubra, no hay quien realice esa operación. Y muchas veces confundimos esta parte con el ser, o lo romantizamos y decimos, no, es que es una persona muy responsable, es que es una persona muy entregada, es que es una persona que puede realizar de todo. Ok, sí, es válido, pero eso, yo pienso que todos cuando somos empresarios empezamos de una forma, ¿no? Y empezamos como autoempleados. Yo se los puedo decir, les puedo dar mi experiencia, que cuando inicio un negocio, pues sí, empiezas realizando diversas actividades y conforme vas creciendo, vas contratando gente, vas ingresando más gente y vas creciendo. Si inicias con un negocio en donde tú eres el que realiza todo o la mayoría de las cosas, pero tu mentalidad es lo que va a definir a dónde quieres llegar. Si te quieres quedar ahí en todo momento o hacia dónde quieres tú escalar ese negocio. Entonces, no confundamos que la persona que tiene un negocio y que lo atiende en todo momento, esa persona ya es empresario o es empresaria. No, tiene un autoempleo. Pero si esa persona se enferma, no hay quien cubra o quien haga ese trabajo. Y entonces romantizamos esta parte y decimos es una persona responsable, es una persona que lo entrega todo por su negocio, sí. Pero en realidad es una persona que también va a tener un agotamiento disfrazado de esfuerzo, que va a llegar un momento en que no va a poder con todo y ahí vamos a tener de dos. O cambias esa mentalidad y ese chip para crecer o entonces tu negocio se va a ir para abajo. Porque va a llegar un momento en que no vas a poder realizar todo y por eso muchos negocios no continúan o se rompen y duran 6, 8 meses, un año a lo mucho, ¿no? Yo he visto varias personas que han iniciado negocios así y me ha tocado ver personas que lamentablemente no logran dar ese paso para llegar al siguiente nivel. Y me ha tocado ver, porque bueno, pues también trabajo en la parte de la cuestión de los bienes raíces, entonces me ha tocado ver personas que están montando un negocio y bueno, cuando tú les vas a rentar les preguntas, bueno, ¿ya lo has hecho antes? Indagas un poquito para también saber qué tipo de cliente vas a tener, ¿no? Y cuando te dicen, no, pues es que me voy a aventurar a poner un negocio de molletes, ¿no? Y pues quiero ver cómo funciona. Y ok, empiezan, le das ánimo, todo, pero pues ves que de repente pasas por ahí, 2 días ya no abrió, o un día abrió tarde, o de repente llegan y ya no tengo esto, ya no tengo lo otro, y de repente 4 o 5 meses y truena. Entonces, a esto voy. Me ha tocado ver esta parte en donde montar un negocio no es fácil. Y olvídate de que si tienes el capital, el dinero, no es fácil. Tienes que estar preparado. Yo siempre les he dicho, un negocio para que tú lo veas crecer son de 3 a 6 meses que tú empiezas a ver cómo va a arrancar. Entonces, tú tienes que tener el capital para sufragar ese tiempo tu negocio, si no mejor ni te metas en deudas. La mentalidad empresarial es distinta. Ahí entonces ya piensas de una forma diferente y entiendes que tu trabajo no es hacerlo todo y no resolverlo todo, al contrario, tienes que tener esa capacidad para saber encontrar las personas que van a poder hacer ese trabajo, que van a poder también resolver si tú no estás. Tú vas a dirigir y vas a liderar y vas a administrar. Pero ¿qué va a pasar cuando tu negocio tenga 2, 3 años? Porque a lo mejor dices, bueno, el primer año no me voy a tomar vacaciones porque yo tengo que estar aquí al frente de mi negocio. Ok, pero ¿qué va a pasar en 2, 3 años? Tienes que pensar cuando tú te enfermes, cuando tú tengas que salir y entonces encontrar ese tipo de personas que puedan resolver si tú no estás. Entonces tu mentalidad ya es diferente, ya no estás pensando como autoempleo.
El empresario empieza a pensar en procesos, en estructura, en decisiones estratégicas, y hoy en día hay muchísimas herramientas, o sea, que a lo mejor hace 10 años no las había. Hoy hay muchas herramientas que te facilitan mucho ese trabajo. También, lamentablemente, hoy tenemos una generación a la cual te enfrentas en donde puede ser que te duren en el trabajo o no, entonces también tienes que tener estabilidad para saber la persona que estás contratando o al menos cubrir sus necesidades para que esa persona pues te dure el tiempo que tú deseas que dure, ¿no? Porque también eso de estar rotando personal no es muy padre, no es muy bueno, se los digo por experiencia, en algún tiempo me pasó, pero vas adquiriendo justamente esta experiencia en donde te das cuenta qué tipo de personas contratar, cómo mantener ese personal hoy en día para que justamente no tengas que estar teniendo esa rotación. El empresario no se pregunta todos los días qué tengo que hacer hoy, porque ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Más bien se pregunta qué decisión tengo que tomar para crecer, para que ese negocio se expanda. Esa es la mentalidad que tiene el empresario. Y la mentalidad del autoempleado, ¿qué es lo que busca? Sobrevivir. Busca sobrevivir a lo que está viviendo día con día, a lo que se está enfrentando día con día. Y es una cuestión en donde si no cambia ese chip, esa mentalidad, se va a quedar como autoempleado toda la vida. Y a lo mejor no va a colapsar o no, porque bueno, si se enferma dice, bueno, pues cierro, no importa, pues tengo unos cuantos ahorritos y me la llevo tranquila. Pero no vas a crecer, ahí te vas a quedar. Aquí cabe aclarar algo bien importante. Ojo, ojo, no estoy haciendo juicio sobre las personas que son autoempleadas ni las que son empresarias. No, estamos hablando que hay dos términos y que muchas veces confundimos que el autoempleado es empresario y no es lo mismo. Pero no es un juicio, pero sí es importante mencionar esta diferencia. Y creo que yo, por ejemplo, sí me considero empresaria, por supuesto, pero empecé como autoempleada. Cuando yo inicié, porque no, el centro médico no ha sido mi único negocio, he montado otros negocios, sin embargo, el negocio en el cual tuve mayor crecimiento o más crecimiento, en el cual tuve mayores ingresos, en el cual duró muchos más años, pues fue el centro médico. Y cuando yo inicié como autoempleada. O sea, tenía 2 personas conmigo, la enfermera y la recepcionista, pero yo también estaba ahí, éramos 3 personas. Y no tenía persona que hacía la limpieza, la hacía yo, y yo cobraba, y yo le enseñaba a la recepcionista. Entonces, sí, empiezas como autoempleada, pero se imaginan que después de 7 años yo siguiera haciendo lo mismo y yo tuviera que seguir haciendo la limpieza y que yo tuviera que seguir abriendo y cerrando. Sería esclava de mi negocio. Entonces, por eso sé que soy empresaria, porque ese negocio terminó operando con más de 15 personas, con más de 7 años de experiencia y bueno, pues yo me ausenté, el mayor tiempo que me ausenté de mi negocio fue un mes que estuve fuera, que estuve en Estados Unidos y yo dirigía mi negocio solamente por teléfono, aún sabiendo que también manejaba clientes de empresas y aún así pues lo logré sufragar y lo logré sacar sin estar yo presente. Entonces por eso me doy cuenta y por eso sé, porque yo también no era esclava en el sentido de que pues yo no tenía que abrir. Habría personas que llegaban a abrir y personas que cerraban. Claro, yo dirigí esa operación, pero para llegar a eso me costó mucho. Y no nada más fueron sacrificios en cuestión de levantarte temprano, en cuestión de no tener un sueldo al principio, de tener que hacerla de todo, de limpieza, de cajera, de ir a surtir cosas. Sí, pero eso llegó un momento en que se acabó y después había personas que lo hacían.
Entonces, es ahí en donde tu mentalidad tiene que cambiar para que puedas llegar a lograr eso. Entonces, bueno, esta es una de las diferencias que tenemos de ser empresario, bueno, de tener mentalidad de empresario, porque estamos hablando de la mentalidad del empresario con la mentalidad que tiene un autoempleado. Vamos a poner un ejemplo en cuestión de los tamales, ¿no? Puede ser que yo diga, bueno, yo sé hacer tamales y me voy a poner a vender tamales en la esquina de mi casa. Ok, y así voy. Y digo, bueno, me gusta, tengo un trabajo en el cual solo tengo que estar de 6 de la mañana a, ¿qué les gusta? 12 del día. Creo que me fui muy, muy extenso, pero bueno, 12 del día. Y bueno, pues ya tengo todo el demás tiempo libre, solamente tengo que cocinar en la noche los tamales para el siguiente día y así. Y digo, ese es un autoempleo. ¿Qué va a pasar si en un año sigo haciendo lo mismo? Me levanto, hago mis tamales, voy, los vendo, regreso y no cambia nada. ¿Qué diferencia sería que diga, bueno, tengo éxito, voy a contratar gente que empiece a realizar los tamales y yo me voy a ir a venderlos? Entonces ya no me desgasto haciendo yo toda la parte operativa de hacerlo. ¿Okay? ¿Y qué va a pasar si yo después digo, bueno, pues voy a poner varios puntos donde personas vendan tamales? Entonces ahí mi mentalidad ya está cambiando, porque ya estoy, aparte de que estoy ya generando nuevas ideas, estoy generando más ingresos, pero también estoy generando más responsabilidades. Es ahí en donde a muchas personas les da miedo ese paso, el manejar personas, el manejar mucho más cosas, de repente nos da miedo. Sí pasa, porque sí pasa, yo creo que a todos los que somos empresarios nos ha llegado a pasar, nos ha llegado a dar ese miedo de dar ese paso donde te adquieres más responsabilidades. El problema no es empezar ahí. El problema es quedarse ahí. Bueno, digo problema yo, porque si tú quieres tener crecimiento, pues bueno, esto sí sería un problema, ¿no? Que te quedaras ahí. No, el problema no es pensar así, sino quedarte ahí como autoempleado. Cuando te quedas pensando como autoempleado, pasa lo siguiente, y es lo que les decía. Aparte de que te da miedo adquirir nuevas responsabilidades, te cuesta delegar. Incluso hay personas que les cuesta cobrar bien. Les cuesta descansar también. Están acostumbradas a todo hacer. Yo todo lo hago. Y te cuesta crecer. Justamente por ese miedo a adquirir más responsabilidades, porque sí, en efecto. Da miedo adquirir más responsabilidades en el sentido de que adquieres más personal, tus instalaciones crecen o bien te expandes y empiezas a tener sucursales y esto da miedo, porque sí, son más responsabilidades. Pero entonces aquí es en donde se va a determinar si tienes esa mentalidad, esa fortaleza para ser empresario o vas a quedarte como autoempleado. Cuando empiezas a pensar como empresario, entiendes que tu tiempo es un recurso y no es un sacrificio infinito. Fíjense, aquí es algo bien importante. Mi hermano es empresario y una vez recuerdo que me dijo, que fue cuando yo también me despegué y me fui punch, me dijo, es que ya deja de cubrir a las enfermeras, o sea, no las cubras tú. O sea, tienes que tener eso para que si una se te va o falta, ¿quién lo va a hacer? ¿No? También me dijo una vez, invierte en tu personal y págale bien a una persona para que esa persona sea la que te mueva todo cuando tú no estés. Y le hice caso e hice eso y de verdad que funcionó. Funcionó y encontré a esa persona que era como si estuviera yo.
Entonces, sí vale la pena hacer eso, invertir en una persona. Y invertir me refiero en darle un buen sueldo, en también no consentir al personal, pero sí, o sea, que se sienta cómodo. Yo sí soy una empresaria así en la cual sí me fijo mucho en mi personal, en que tengan todo para trabajar adecuado, que sea seguro lo que están haciendo, las protecciones, en mi caso, pues que me dedicaba al ramo de la salud, pues tienes que tener ese cuidado con tu personal, ¿no? Uniformes, pues que cumplan sus horarios, que no tengan que estarse quedando tiempos extras, porque esto también a la larga fatiga, ¿no? Entonces, sí es muy importante esa parte para que tú tengas ese crecimiento. Y entonces ahí es cuando yo entendí que mi tiempo era valioso, que el trabajar o trabajar más no te iba a dar más. Y me dijo unas palabras que no se me van a olvidar. Y me dijo, trabaja de forma inteligente. No tengas que hacer todo tú, porque tu tiempo, tú tienes una capacidad en donde tu tiempo es valioso para hacer otras cosas. Puedes estar generando, pero por estar limpiando, estás perdiendo. Y sí, entendí esa parte. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo trabajar, o sea, a mí me gusta trabajar, me gusta estar movida. Si algo no lo sé, lo aprendo, investigo, o sea, así soy. Esa es mi personalidad. Pero no me gusta estar como muy arraigada a una situación o, por ejemplo, en este caso, ahora que me sucedió esto y que me quedé sin trabajo, estar en casa todo el día haciendo que hacer, porque la verdad es que no haces otra cosa que hacer y que hacer. Y se vuelve a ensuciar. Y yo decía, esto es interminable, esto no me gusta, esto me ponía mal, ¿saben? Yo decía, es que yo ahorita pudiera estar haciendo otras cosas. Y sí, o sea, no es que no me guste, no es que no me guste realizar ese tipo de... No, bueno, sí. No me gusta. Lo hago porque me gusta tener mi casa limpia, ordenada. Sí, por supuesto que lo hago y lo sé hacer. Pero no me encanta estar todo el día haciendo eso. Considero que mi potencial es como para yo te genero, pero que alguien se encargue de las actividades de la casa. Entonces, es ahí donde les digo, yo creo que todo está en la mentalidad y en cómo trabajamos esa mente, ¿no? Pasar de una mentalidad de autoempleo a una mentalidad empresarial no se trata ni es cuestión de dinero, no. Es cuestión y es una decisión que tú tomas. Es la decisión de dejar de cargar con todo lo que les decía. No puedes estar haciendo todo el tiempo todo. La limpieza, surtir, corre, ven, cobra. No puedes. Entonces es tomar la decisión de dejar de sobrevivir y de cargar con querer hacer todo. Esto es lo que cambia, no cambia si tienes o no. Por supuesto que sí, depende del tipo de negocio, pues claro que cuando tienes un recurso, pues, pero yo he visto personas que no han tenido algún recurso o que no lo tienen y que con algo chiquitito empiezan y lo van haciendo crecer, hasta hacerlo grande. Entonces, no tiene que ver con el dinero. Porque también hay gente que pone pretextos de, ay, no, pues cómo voy a poner un negocio si no tengo. Empieza así. Eso es. Eso es lo que cambia, esa decisión de decir, no, así tiene que ser. Y esta transición, pues no se da de un día para otro tampoco, porque luego lo que les decía, ¿no? Mucha gente quiere ya ver resultados en 2, 3 meses, o sea, no, es que ya llevo aquí un par de meses. Eso no se da así, o sea, eso es poco a poco. Tienes que seguir trabajándolo, no cansarte, pero firme con esa decisión, firme. Y entonces, realízate esta pregunta tú, que eres empresario, que tienes un negocio o que tienes un autoempleo.
¿Estoy construyendo un negocio o solo me estoy dando un empleo muy demandante? Pregúntatelo. Analiza qué es lo que estás haciendo. Y aquí no se trata tampoco de decir en qué estás mal, en qué estás bien, si no, o sea, les repito, yo no vengo aquí a juzgar, al contrario, venimos a compartir, venimos a dar nuestro punto de vista, nuestra experiencia. Como yo les digo, a mí este consejo, el que me llevó también a un crecimiento mayor, me lo dio mi hermano, que tiene mucho más experiencia que yo en cuestión de negocios. Y dije, bueno, lo llevé a cabo y me funcionó. Al final, ya no sé si hice caso en algunas cuestiones o no. Creo que, porque al tomar mi decisión de cerrar el centro médico fue totalmente mía, que fui en contra de personas, que a muchas personas no les agradó la idea, les molestó hasta cierto punto o dijeron, pero ¿cómo? Y otras personas me apoyaron. Y no digo, estaban bien unas, estaban mal otras, no. Fue mi decisión y creo que solo yo sé por qué lo hice. No me arrepiento, porque no me arrepiento de haber tomado esa decisión. Sí duele, sí, muchísimo. Fue algo muy doloroso verlo terminar de esta forma. Pero aquí estoy, viva, sana, y sé que puedo montar otro negocio de ese mismo giro o de otro giro o de lo que yo desee, porque sé que tengo esa capacidad y sé que va a ser en el momento en que yo haya a lo mejor ya sanado un poquito más, ¿no? Esta pérdida. O a lo mejor ya lo estoy construyendo y no me doy cuenta, ¿no? O sea, pueden ser muchas cuestiones, pero sí es bien importante trabajar con la mente. Y les repito, no se viene aquí a juzgar a nadie, ni se viene a decir tú lo estás haciendo bien, tú lo estás haciendo mal. No, al contrario. Hay que apoyarnos, hay que aconsejarnos de una forma en la cual dices, bueno, a mí me funcionó, pero te puede funcionar o no te puede funcionar, ¿no? Cada negocio tiene una estructura diferente. Pero sí es muy cierto que si tu negocio no funciona, si tú no estás, entonces creo que sí te tienes que preguntar qué estás haciendo o qué debes de hacer para que ese negocio funcione si tú no estás. Y no estamos hablando de que lo descuides, porque no. Creo que todo negocio y toda empresa debe de ser vigilada por el dueño, por el propietario, por el creador, ¿no? Y debe de estar al tanto de todo. Pero se imaginan si los mayores empresarios tuvieran que hacer todo en su empresa, no tendrían el crecimiento que hoy tienen. Pero todo está en esa mentalidad, en cambiar ese chip. Y que si a ti te gusta ser autoempleado, pues adelante, también es muy válido. Si a ti te gusta y no quieres moverte y salir de esa zona, es bien válido también, adelante. O sea, no hay nada que criticar, no hay nada que juzgar. Yo creo que cada uno toma sus propias decisiones en base a lo que te hacen feliz. En base a lo que te llena, porque sí es válido, hay personas que dicen, pues a mí no me interesa tener más gente, no quiero contratar personas, yo así estoy bien. Es válido y tampoco tenemos por qué minimizar su trabajo, ¿verdad? Al contrario. Y pensar como autoempleado tampoco te hace una persona menos capaz, por supuesto que no. Puedes tener las mismas capacidades que un empresario que tiene la mentalidad justamente de crecer, ¿no? Pero les repito, es en base a lo que tú quieres. A lo mejor tienes la capacidad, pero no quieres y es muy válido. Solamente son personas distintas, etapas distintas y dices, bueno, yo me quiero quedar aquí adelante. Ah, pues yo no.
Yo quiero crecer, yo quiero darle como empresario. Quiero tener mucha gente a mi cargo. Y en un futuro quiero manejar mi negocio desde casa o viajando. Entonces, esa es la diferencia entre tener una mentalidad de empresario y una mentalidad en donde eres autoempleado. Bueno, amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar aquí. Espero les haya funcionado algo de los temas que hablamos aquí. En el siguiente episodio vamos a empezar a hablar de algo que a muchas personas de repente nos incomoda. Lo que es el dinero en el negocio y cómo empezar a ordenarlo sin sentir culpa o miedo. Porque esto pasa. Porque una buena mentalidad sin orden financiero no se sostiene. Ojo, aquí es lo importante. Entonces, pues muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Fue un placer para mí estar con ustedes. Saben que me encanta estar hablando aquí de temas interesantes para ustedes. Ya saben que me pueden escribir por si quieren hablar de algún tema en específico. Que tengan un excelente lunes, mucho éxito y que tengan una semana de abundancia y muy productiva en sus negocios. Les mando un abrazo y un beso. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo episodio.